vamos a cantarle al Señor esta canción que se llama Por Fe, ¿sí? Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá, poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas, sus voces, sus promesas, sus promesas. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. La última vez, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe. Vivir por fe y no por ver. Vivimos por fe y no por ver, mis amados hermanos. Vamos a cantarle este precioso himno también, que nos habla de que el Señor es el que nos sostiene,
Y si hoy podemos estar aquí juntos es porque Él nos sigue sosteniendo hasta que un día, como hablábamos o escuchábamos en la mañana, un día estaremos disfrutando de las glorias eternas junto a nuestro Creador y nos maravillamos de su hermosura, de su grandeza, juntos como iglesias. Así que vamos a cantar este precioso himno que se llama Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me librarás de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Todos juntos, mi sostén. Mi sostén nunca en la lucha. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Tomemos nuestros asientos, mis amados hermanos. Le invitamos a nuestro pastor Gustavo en esta noche.
De ustedes. Qué bendición poder estar en esta hora para seguir compartiendo la palabra de Dios basado en estos principios que ya empezamos desde la mañana. Una preciosa jornada hemos tenido de poder edificarnos mutuamente, de poder conocernos, tratar de los temas espirituales, nuestras luchas y demás. Esto es precioso, lo que hemos vivido, algunos desde ayer, la noche, hoy, ya todo el día. Es verdad que ya le está pasando factura el cansancio a nuestros cuerpos débiles, hermanos, pero vamos a esforzarnos para poder entender lo que necesitamos conocer. Bueno, nuestro tema, el cual vamos a compartir en esta hora, se titula ¿Cómo orar con fe? Vamos nosotros a ver qué elementos necesitamos para orar con fe. El pastor Taylor introdujo este tema sobre los medios de gracia, mostrándonos cuál es el fin o el propósito de los medios de gracia, entre ellos la palabra, entre ellos la oración, los medios públicos, y él nos decía claramente, según la Escritura, que el fin es que vengamos a Cristo, que vivamos como Cristo, que amemos más a Cristo, que reflejemos a Cristo, sirvamos a Cristo, obedezcamos a Cristo. Pero también el pastor Roberto nos compartía cómo debemos orar, y ahí usaba dos elementos del texto en espíritu y en verdad. Hoy nosotros vamos a mirar cómo orar con fe para que esa oración pueda tener eficacia en nuestras vidas. Quiero leer un texto y luego orar al Señor para que nos asista. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. El llamado de Santiago es que pidamos con fe, no dudando nada. Por lo tanto, ahí está el elemento indispensable de la oración. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por ser bueno. Gracias por salvarnos. Gracias por permitir que un gran número de tus hijos de diferentes iglesias locales nos reunamos en este lugar para seguir tratando los temas espirituales, las verdades de tu palabra y cuán importantes son los medios de gracia que nos ayudan en nuestro conocimiento, en nuestra madurez, en nuestra santificación, para poder, Señor, como hijos tuyos, alabarte y exaltarte. Bendícenos en este momento, Señor, danos fuerza a nuestro cuerpo para poder aprender, danos humildad también para aplicar estos principios a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Permítame darle una breve introducción, hermanos. Cuando nosotros hablamos de la oración, deberíamos recordar que ella es el primer aliento de vida de un nacido de nuevo. Todo aquel que realmente ha creído en Cristo se espera o de manera natural debe orar. Porque es más, para poder creer necesitamos invocar al Señor, venir al Señor, pedirle al Señor. Todo verdadero creyente ora, unos mucho, otros poco, unos bien, otros no tan bien, indistintamente de cómo y cuánto oramos. Lo que debemos recordar es que el hábito de la oración es una expresión natural en todo creyente, aunque tiene que seguir creciendo en este hábito a medida que aprende y busca más del Señor. Pero la mayoría de los creyentes nos sucede lo contrario en ciertas etapas de nuestras vidas, que en vez de crecer en la oración vamos menguando. Y a medida que pasa el tiempo nos volvemos mecánicos y oramos solo de manera religiosa o para cumplir con nosotros mismos, lo cual no tiene ningún efecto delante de Dios. En ciertos tiempos, la mayoría de nuestras oraciones son hechas sin fe y son como un cuerpo sin alma. Es un mero formalismo cuando oramos sin fe. Todos los creyentes necesitamos orar al Señor, pero hay que hacerlo con este elemento indispensable de la fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que corresponde a los asuntos espirituales requiere de este elemento indispensable de la fe.
Si vamos a leer la Biblia, necesitamos fe. Si vamos a orar, necesitamos fe. Si vamos a la iglesia, necesitamos fe de que el Señor está allí, de que nos va a hablar, de que eso es lo que nos corresponde. Si entendemos o leemos los mandamientos, necesitamos fe para guardarlos. Todo lo que está relacionado con los temas espirituales requiere el elemento de la fe. Pero ¿qué es fe? Porque si nosotros decimos que necesitamos orar con fe, necesitamos entonces definir brevemente qué es fe o tener un entendimiento bien claro, resumido de lo que es fe. Para esto yo voy a citarles, me pareció muy interesante cómo resume, ¿sí?, la fe este gran hombre George Mueller. Y él dice que fe es la seguridad de que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad y que Dios actuará de acuerdo con lo que ha dicho en su palabra. Esta seguridad, esta dependencia en la palabra de Dios, esta confianza es fe. Muy sencillamente, es tener confianza de que la palabra de Dios, la palabra es de Dios y que el Señor va a obrar de acorde a su palabra. Y esa seguridad, esa confianza en eso que Dios ha dicho en su palabra es fe. En este estudio entonces me he propuesto, con la ayuda del Señor, presentarle a ustedes algunos principios que nos ayuden a orar con fe, recibir lo que Dios ha prometido en su palabra y perseverar más en la oración con gozo. Estos principios no son nuevos para el pueblo de Dios. Es recordarles lo que ya la mayoría sabemos, pero este recordatorio debe estar en nuestras mentes cada vez que vamos a orar. Cada vez que doblamos nuestras rodillas, cada vez que elevamos nuestra mente y nuestro corazón al cielo, así sea caminando, manejando, cada vez que invocamos el nombre de Dios, estos principios, los cuales la mayoría de ustedes ya lo conoce, deben estar en nuestras mentes. Por lo tanto, vamos a hablar de un recordatorio. Entonces, nuestro tema es cómo orar con fe. La respuesta sería recordando quién es Dios y sus testimonios, ¿sí? ¿Quién es el Dios al que nosotros venimos y su testimonio? Ese será nuestro primer encabezado. Segundo, debemos recordar quiénes somos nosotros los que venimos buscando a Dios y la necesidad que tenemos de Él. Y en tercer lugar, debemos recordar cómo obra Dios cuando le pedimos y su soberanía. Cómo obra Dios cuando le pedimos y su soberanía. Entonces, si vamos a orar y necesitamos fe, debemos recordar quién es el Dios al que venimos y sus testimonios. Creo que muchas veces nuestras oraciones no tienen fe porque olvidamos quién es Dios y todos los beneficios que hemos recibido de Él y los muchos acontecimientos que encontramos descritos en su palabra. Por esta razón, la Biblia está llena de la advertencia de no olvidarnos de Dios y de sus beneficios. Por ejemplo, Deuteronomios 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, no te olvides, por lo contrario, enséñala a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La manera más preciosa o más precisa, hermanos, de conocer a Dios es mediante sus atributos manifestados en su palabra. Pero sobre todo, la manera más excelente de conocer a Dios es por medio del Señor Jesucristo. Mediante varios textos de la Escritura vamos a recordar la grandeza, la gloria de Dios y sus atributos. Por ejemplo, Isaías 40 del 28 al 31 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Y note aquí, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es al Dios al que nosotros venimos. Y sigue diciendo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes se flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 48:17 dice: así ha dicho Jehová el Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Salmo 145:17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Deuteronomios 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Y termino este texto estos textos en Hechos 17, del 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado orden de los tiempos y los límites de la habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es precioso ver cómo se describe el Dios grande que nos invita a que le busquemos. Que ha abierto el trono de la gracia y de la gloria por medio del Señor Jesucristo, para que su pueblo, para que sus hijos vengan libremente delante de Él, para tener comunión con ellos. Pero me encanta cómo precisa nuestra confesión de fe en el capítulo 2, párrafo 1, para hablar de quién es ese ser, el Dios que se ha manifestado en su palabra, el cual nos ha llamado a que le busquemos sus hijos por medio de la oración. Voy a citar lo que dice la confesión de fe en el capítulo 2, párrafo 1. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Él es infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Él es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos. Santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Note cómo se describe ese Dios grande y glorioso al cual nosotros venimos y del cual debemos tener muy clara en nuestra memoria a quién venimos. Nosotros recordamos esas advertencias o esas demandas que Dios le hacía a Moisés, a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. No porque el monte tenía algo misterioso, sino porque allí estaba el Señor. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, debemos tener bien en claro quién es el Dios al cual venimos. No debemos olvidarlo. Solo entendiendo y recordando a la luz de las Escrituras quién es Dios, aunque nuestra fe, temor, reverencia, confianza, esperanza, paz, gozo y santidad
produce aquello. Este Dios grande, eterno e inmutable que vemos en las Escrituras, obra eternamente a favor de los suyos. Él no ha invalidado su pacto en Cristo, en el cual nos ha justificado y nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo. Por lo contrario, hermano, nos sostiene eternamente y nos invita a venir a Él en todo tiempo mediante la oración. No se cansa ni duerme. Sus oídos están atentos al clamor de los suyos. Bendito todo aquel que tiene a este Dios como Padre y le busca mediante la oración. Por otro lado, ese Dios grande, eterno y todopoderoso, Creador santo y justo y perfecto, el cual es dueño de todo y sostiene todas las cosas, es el creador de todo hombre y le ha dado leyes para que las pueda guardar y amarlas y para que vivamos delante de Él. Pero usted que está aquí entre nosotros y usted es enemigo de ese Dios grande, usted le ha dado la espalda a ese Dios poderoso. Usted se ha vuelto su enemigo, ha pisoteado su santa ley y por lo tanto es culpable delante de Dios. Y Él lo castigará eternamente. Él no está a su favor, está en su contra. Él conoce cada una de sus maldades. Sí, si usted no se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, entonces Él le condenará para siempre. Venga entonces ahora usted que aún no ha creído en Cristo Jesús, porque Él no cambia. Él ha prometido que el que le busca de todo corazón le encuentra y lo perdona y será adoptado como hijo mediante la fe en el único Salvador, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Es a ese Dios al cual nosotros venimos en oración. Así que lo primero que debemos hacer, no se acuerden, hermanos, es recordar quién es el Dios al que venimos y sus testimonios. En segundo lugar, nosotros debemos recordar quiénes somos nosotros los que venimos y la necesidad que tenemos de Él. Hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, si hemos creído verdaderamente en Cristo, hay una gran necesidad de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Así como un niño busca de su padre de manera natural, y cuando su padre le asiste, cuando su padre le sostiene, cuando su padre le provee, él encuentra tranquilidad, seguridad. De la misma manera, los que hemos sido alcanzados por el Señor Jesucristo, tenemos la gran necesidad de buscar a nuestro Señor. Así que nosotros debemos recordar quiénes somos. ¿Y quiénes somos? En primer lugar, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios necesitamos a nuestro Padre. Y cuando nosotros venimos a orar, debemos recordar eso, porque eso nos da la confianza. Porque el Señor ha prometido que atiende a sus hijos. Porque el Señor ha dispuesto todas sus bendiciones para sus hijos. Porque el Señor nos ha dado grandes herencias eternas en Cristo para sus hijos. Porque el Señor nos ha llamado hermanos de Cristo como sus hijos. Así que nosotros debemos entender quiénes somos. Y en primer lugar estoy diciendo que somos hijos de Dios. Y eso debe darnos esperanza, gozo, paz, confianza de venir a buscarlo. Pero yo le he dicho que Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no solo que nos ha salvado, Dios podía solo salvarnos, sí, efectivamente, salvarnos y no hacernos parte de su familia, salvarnos y dejarnos simplemente como individuos que han sido salvados. Pero el Señor no ha querido eso. El Señor ha querido adoptarnos por medio de Cristo como sus hijos. Pero también yo quiero recordarle cómo el Señor dice en su palabra cómo Él bendice a sus hijos. Mateo 7 del 9 al 11 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Note qué interesante aquí. Está diciendo ustedes que son padres y son malos padres cuando sus hijos le piden algo, le dan lo que ellos necesitan. Mayormente vuestro Padre que está en los cielos le dará todo lo que nosotros le pidamos. Hermanos, como hijos el Señor nos ha dado grandes promesas. El Señor ha dispuesto todo para bendecirnos. ¿Y qué es la fe? Decíamos, la fe es creer lo que la palabra de Dios dice y que Dios va a obrar conforme a su palabra. Sencillamente eso es. Y orar con fe, entonces, no se olviden, es recordar lo que somos y lo que necesitamos. ¿Qué somos aquí, hijos? Necesitamos la comunión con el Señor, en primer lugar. Necesitamos a nuestro Señor. De manera natural, todo hijo busca a su padre con la confianza de que recibirá de él todo lo que necesita. De la misma manera se dice de los creyentes que como hijos podemos venir confiados en que Dios nos escucha y provee lo que le pidamos conforme a su voluntad. La oración modelo que encontramos en Mateo 6 empieza mostrándonos esta gloriosa verdad de que somos hijos de Dios cuando dice, y ustedes oraréis así como Padre nuestro. Y si Él es Padre, y note lo que dice, ¿de quién es Padre? Nuestro, es Padre suyo, Padre mío, de los que nos hemos arrepentido, de los que hemos creído. Es un Padre glorioso porque luego dice que estás en los cielos. Pero no solo está en los cielos porque luego dice, venga a vosotros tu reino. Es interesante, hermanos, cómo este texto nos enseña cuando dice Padre nuestro. Y Él como nuestro Padre nos provee. Todo lo que continúa desplegándose en esta oración modelo corresponde al hecho de que somos sus hijos, de que somos hijos de Dios. No nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque somos tus hijos. Líbranos del mal. ¿Por qué? Porque somos tus hijos. El pan nuestro de cada día provéenos hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque somos tus hijos. Dios ha prometido proveer todo lo necesario a sus hijos. Ha conseguido grandes bendiciones en Cristo como hijos de Dios. Tenemos acceso al trono de la gracia en Cristo. Se nos ha dado el Espíritu Santo para acercarnos a Dios y clamar a Abba Padre, una relación, una intimidad, una comunión con Dios. Y hay muchas otras promesas que Dios nos hace como nuestro buen Padre, pero que promete darnos muchas de estas promesas mediante ¿qué, hermanos? Mediante la oración con fe. Hay muchas promesas que Dios ha prometido darnos, pero mediante la oración con fe. Gloria al Señor que no solo es así. A veces nosotros no oramos con fe. A veces ni siquiera oramos. Pero tan lindo, tan precioso, tan grande es nuestro Padre que a pesar de nosotros nos provee, nos asiste. Así que en primer lugar no se olvide, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Tener confianza de acercarnos a Dios, ser escuchados y atendidos como hijos, eso es orar con fe. Romanos 8:32 es un texto muy conocido por el pueblo de Dios que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Porque somos sus hijos. En segundo lugar, no se olvide, estamos diciendo debemos recordar quiénes somos sus hijos. En segundo lugar, somos sus siervos. Somos sus siervos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la cual ha sido llamada para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Bajo su cabeza, el cual es Cristo, nosotros somos sus servidores. Como servidores de Dios necesitamos ser guiados, instruidos, protegidos, fortalecidos y llenos de sabiduría
para llevar a cabo tal responsabilidad. Para todo esto el Señor nos invita a que le busquemos mediante la oración para asistirnos y equiparnos de la mejor manera para cumplir con aquella encomienda. La iglesia es el pueblo de Dios. El Señor le ha encargado grandes responsabilidades a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios obra a través de la iglesia. Pero para aquello la iglesia necesita ser fortalecida, ser guiada, ser dirigida, ser animada, ser llena de sabiduría para llevar a cabo el oficio que se le ha encomendado. Por ejemplo, vemos cómo Moisés clama a Dios que lo ayude en la comisión que le fue dada. En Éxodo 33:13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Yo te ruego, dice Moisés, que me muestres el camino. Si nosotros somos siervos de Dios, debemos tener fe en que Dios va a guiarnos, va a enseñarnos, va a darnos sabiduría para llevar a cabo la obra que nos ha dado. Primera de Reyes 3:9 dice: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Entonces la iglesia es siervo de Dios, y como siervos de Dios necesitamos orar con fe para que el Señor nos ayude a llevar a cabo la encomienda. Renovamos nuestro servicio delante de Dios mediante la oración con fe, y de esta manera ser considerados siervos fieles al Señor. En este segundo punto, una última característica de lo que somos. Hemos dicho que somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, y cada vez que oramos debemos tener eso en mente. Señor, venimos porque tú nos has prometido, porque tú nos has adoptado, porque tú nos has encomendado. Asístenos. En tercer lugar, somos hijos de hombre. Somos hijos de hombre. Hermanos, mantengamos la atención, por favor. Esto de que somos hijos de hombre no niega lo dicho antes de que somos hijos de Dios. Lo que queremos decir con esto de que somos hijos de hombre es que aún tenemos una naturaleza que ha sido afectada por el pecado. Un alma que se aflige, se desanima y sufre. Somos hombres débiles y pecadores aún. Y por esta razón el Señor nos invita a que le busquemos en oración para dirigirnos, animarnos, perdonarnos. La oración es el medio en el que podemos renovarnos y encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nunca olvidemos que somos hijos de hombre, que aún pecamos, que somos débiles, como había dicho, que tenemos mucha ignorancia todavía. Y el Señor ha dicho que el que está falto de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídale a Dios y Él se la dará. ¿Cómo? Abundantemente. Si somos hijos de hombre, tenemos debilidades, tenemos cansancio, tenemos ignorancia. Una oración con fe es reconocer nuestras limitaciones. Señor, te necesito. El Señor Jesús dijo que su alma estaba abatida hasta la muerte. Pero ¿qué pasó, hermanos? Él vino como hombre diciendo esto, pero vino al Padre en oración, fue escuchado, fortalecido para hacer la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan? Jesucristo estaba llorando y Él dijo: mi alma está abatida hasta la muerte como hombre. Somos hombres que cada día necesitamos más de la gracia de nuestro Señor. Debemos venir con todas nuestras cargas, heridas, debilidades, frustraciones, desalientos, pecados y demás. Él sabe que somos polvo. Él sabe que separados de Él nada podemos hacer. Él es quien hace de nuestro yugo fácil y Él es quien hace ligera nuestra carga. Él es quien se goza en restaurar nuestras vidas como el pescador restaura las redes para un mejor uso. Venir en la peor condición,
en los peores días es orar con fe. Hemos dicho entonces, hermanos, que tenemos un Dios grande y que debemos saber a quién venimos, siempre recordar. Hemos dicho que debemos recordar quiénes somos nosotros y tenemos un hombre pequeño, podríamos decir, y por eso necesitamos venir a Él. Pero en tercer lugar, debemos también recordar cómo obra Dios cuando le pedimos y su soberanía. Debemos recordar cómo obra Dios cuando le pedimos y su soberanía. El Señor, que es sabio, todopoderoso y soberano, ha establecido cómo debemos orar de manera eficaz para ser escuchados y lo que debemos esperar de Él. Él lo ha dicho cómo debemos orar. Veremos entonces este principio de qué es lo que debemos esperar a la luz de cómo obra Dios. Y lo vamos a ver mediante las prioridades que el Señor manifiesta en su palabra. Vamos a ver entonces, yo vengo a pedirle al Señor, pero ¿cómo Dios me responde? Vamos a mirar a la luz de la Biblia que la respuesta de Dios no es siempre lo que nosotros pedimos. Y vamos a verlo a través de diferentes prioridades. Si el Señor tiene prioridades en su obrar, que es lo que vamos a ver, entonces nosotros como hijos de Dios debemos buscar esas prioridades en nuestra oración con fe. O por lo menos tener paz cuando Dios nos responde de manera distinta a lo que le pedimos. Muchas veces nos desanimamos porque no recibimos lo que pedimos. Pero lo más probable es que el Señor ya haya respondido, pero de otra manera de la que nosotros esperábamos. Así que vamos a mirar esto a través de las prioridades. En primer lugar, Dios prioriza lo eterno sobre lo temporal. Cuando nosotros venimos a orar con fe, nosotros decimos, Señor, háblanos, pero el Señor va a obrar conforme a su voluntad, es lo que conocemos comúnmente. Pero ¿cómo obra? Bueno, Dios siempre obra de manera, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, de manera distinta a lo que le estamos pidiendo. Dios prioriza, y Dios prioriza lo eterno sobre lo temporal. Mire, por ejemplo, 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros debemos orar, hermanos, mirando o entendiendo cómo Dios obra a la luz de la Escritura o cómo Dios responde. Eso es orar con fe. Y lo que les estoy diciendo es que Dios siempre responde priorizando, haciendo ciertas prioridades a diferencia de lo que nosotros hemos entendido, concebido o que estamos esperando. Aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos mirar las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven, ¿qué dice que son? Eternas, pero las que se ven son temporales. Mateo 6, 19 y 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Por lo contrario, ¿qué dice que debemos hacer? Tesoros en los cielos. Ahí note, lo temporal en menos valor y lo eterno por encima de lo temporal. Y luego usted sabe cómo termina el texto. Colosenses 3:2, el apóstol Pablo anima a la iglesia en Colosa y le dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Note entonces una vez más, Pablo prioriza aquí lo eterno de arriba por sobre lo temporal de la tierra. Este principio es enseñado en todas las Escrituras. Esto no quiere decir, hermanos, que el Señor no está interesado en los asuntos temporales, en nuestras necesidades temporales, sí. Pero lo que queremos decir es que pone mayor énfasis en lo eterno. Y cuando todo creyente ora, debe hacerlo con esa certeza. Y creo, hermanos, que así lo hacemos. Yo quiero ponerles un ejemplo. Cuando un conocido enferma, y ese conocido no es creyente, ¿qué priorizamos nosotros?
cuando ese conocido enferma y no es creyente y oramos por ellos? Por su salvación en primer lugar. Oramos por su alma, porque eso entendemos que estará eternamente delante de Dios, sea para vivir en su gloria o para ser juzgado. Así lo hacemos. Oramos por su salvación que por su salud física. Eso no significa que no oramos por su salud, pero priorizamos. Y así podemos poner otros ejemplos. En ese sentido, es una oración con fe. Es una oración con fe la que encuentra gozo en lo eterno por encima de lo temporal. Es una oración con fe cuando nosotros encontramos gozo en lo eterno por encima de lo temporal. Cuando nosotros los que somos padres oramos por nuestros hijos, nosotros estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, aunque no haga esto, no tenga esto, lo aquí, lo de allá, pero por favor, Señor, alcánzalo. Ve que estamos priorizando. En segundo lugar, de cómo Dios obra y cómo Dios prioriza lo espiritual sobre lo material. Primero dijimos que, estamos diciendo en tercer lugar que una oración con fe es aquella que entiende el obrar de Dios cuando le pedimos o la respuesta de Dios. Sí. Ya. Dios prioriza lo espiritual sobre lo material. Según Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ve entonces cómo está priorizando el alma sobre lo espiritual, sobre lo material. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La oración modelo dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué es eso? Adoración, alabanza y gloria para el Señor. Y así debemos orar. Dice que debemos buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia y luego lo demás. Dios prioriza entonces lo espiritual sobre lo material. Pero el Señor está más interesado en que su gloria y su voluntad sean manifestadas en la vida del hermano o de la iglesia. El Señor está prestando toda atención en nuestra santificación, hermanos. Oramos para que mengue la maldad. Pero muchas veces la maldad va en aumento y decimos, Señor, tú no me respondes. Pero en ocasiones pensamos que Dios no nos escucha. Pero no nos damos cuenta que el reino de los cielos está creciendo en la tierra. Muchas almas están siendo alcanzadas. Muchas iglesias están caminando en la verdad, viviendo nuevas vidas y proclamando la gloria de Dios. Se prioriza y Dios está respondiendo. Finalmente, hermanos, Dios prioriza su voluntad por encima de la nuestra. La oración modelo le enseña, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios está por encima de la de los hombres. Esto nos conviene, hermanos. Puede que la oración de muchos sea mejor que la de cualquier santo en la tierra. Si la voluntad de Dios es otra, no se hará. Esto también lo vemos reflejado en la humanidad del Señor cuando fue a orar en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Orar con fe es estar consciente que no siempre se hará como estamos pidiendo, pero que la voluntad del Señor siempre es gloriosa. Pensemos por un momento cómo Dios permitió que José sea aborrecido y vendido por sus hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para salvar a su pueblo. Cómo Israel tuvo que ser esclavo en Egipto para que se multipliquen. Cómo los primeros discípulos tuvieron que ser dispersos para llevar el evangelio a todo el mundo. Cómo Esteban tuvo que morir para que con sus testimonios se levante el movimiento misionero más grande a los gentiles por medio del ministerio del apóstol Pablo. Orar con fe es ser consciente que la voluntad del Señor es mejor que la nuestra. Solo cito y quiero dar una conclusión breve, hermanos. El Señor responde abundantemente a los que le buscan en santidad, porque Dios prioriza la santidad sobre lo profano.
Y note lo que dice el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Conclusión. ¿Cómo se ve una oración hecha con fe? Primero, persiste. ¿Persiste por qué? Porque tiene un Dios grande. Entiende que no hay ser más grande y glorioso que pueda asistirnos en nuestras necesidades, que solo Él tiene el poder suficiente para hacer todo lo que le pedimos. Entonces, una oración con fe persiste. Una oración con fe confía. Entiende que ese ser grande es nuestro Padre y ha provisto todo lo que sus hijos necesitan. Una oración con fe espera. Una oración con fe se ordena su vida en santidad. Y una oración con fe entiende que el Señor no siempre obra conforme le estamos pidiendo, sino conforme a su voluntad. Hermanos, solo son 3 recordatorios que deben ser parte de cada oración que nosotros evocamos delante de Dios. Que el Señor nos asista y nos ayude a perseverar en una oración de tal manera, una oración con fe. Amén.